Bien, comenzaremos nuestro estudio sobre las leyes del movimiento trabajando la primera ley de Newton-Galileo realmente. Entonces también se conoce como el principio de inercia. Un objeto tiende a mantenerse en movimiento uniformemente rectilíneo o a mantener su estado de reposo a menos que una fuerza externa lo desvíe de su curso o de su estado de reposo. Aunque esa expresión no es muy intuitiva, por ejemplo, cuando ponemos un balón a rodar por una superficie nos damos cuenta de que lo que sucede es que el objeto tiende a perder su movimiento y a llegar a un punto de reposo, no a mantener un movimiento rectilíneo indefinido. De hecho, la apreciación intuitiva fue el dogma durante toda la Edad Media. Fue institucionalizada debido a que esa fue la perspectiva del gran filósofo clásico Aristóteles. Fue Galileo, no Newton, el primero en comenzar a retar esta visión del movimiento con una serie de experimentos con planos inclinados. Sin embargo, ¿cómo reconciliamos nuestras experiencias intuitivas, nuestras experiencias cotidianas con con la primera ley del movimiento? Entonces, adelantándonos al tema de las fuerzas como tal, la respuesta recae en la superficie. La superficie del balón y la superficie sobre la cual se mueve generan una fuerza que extrae energía al objeto que se mueve. Esa fuerza la denominamos rozamiento. Entonces el rozamiento va a actuar como una fuerza que desvía al balón de su movimiento natural uniformemente rectilíneo. El principio de inercia también nos genera una serie de presuntos básicos para los procesos de matematización. El primero es que el movimiento debe ser continuo. Una partícula se desplaza de forma continua desde el punto A hasta el punto B de forma rectilínea. Segundo, a menos que una fuerza afecte al objeto como tal, el movimiento será constante, no presentará ninguna aceleración. Si el objeto por lo tanto presenta una velocidad cero, este mantendrá su estado de reposo de forma indefinida. Ahora, en este punto hablaremos también de otros efectos de la primera ley, y son los marcos de referencia. Sabemos que todo cálculo que hacemos con vectores siempre depende de un punto de origen o de un marco de referencia que asumimos arbitrariamente. La idea principal aquí es que los marcos de referencia siempre son arbitrarios. Por ejemplo, digamos que tenemos una moneda. Si la ponemos sobre la mesa y no la tocamos, notaremos que permanece en el reposo, ya que no hay fuerzas que hagan que se muevan desde un punto a otro. En este caso, nuestro marco de referencia es la mesa, o algún punto en el cuarto donde nos encontremos. Si asumimos, por ejemplo, que el punto cero es el centro de la mesa, ese será el origen de nuestro marco de referencia. Pero ¿qué pasa si la mesa se encuentra en el interior de un tren en movimiento o dentro de un avión en movimiento? Vemos efectivamente que la moneda no se mueve con respecto al marco de referencia que hemos escogido, que es la mesa, pero sabemos que en realidad se está moviendo porque la mesa se encuentra al interior de un objeto que se encuentra en un movimiento. Entonces la pregunta es, ¿la moneda está al fin en reposo o no lo está? En esta primera instancia debemos recordar que, para nuestros cálculos, somos nosotros quienes escogemos el marco de referencia. Si decidimos que nuestro marco de referencia se ubica dentro del avión, sin considerar al movimiento del avión mismo, entonces en efecto la moneda se encuentra en un estado de reposo. A este tipo de marco de referencia lo llamamos marco de referencia inercial, que en otras palabras es cualquier marco de referencia en el que podemos ubicar un objeto con una aceleración cero.
Un detalle importante: el punto de vista del observador generalmente determina el marco de referencia inercial. Por ejemplo, la Tierra es un ejemplo de un marco de referencia inercial donde los observadores quedan dentro de dicho marco. Nosotros no somos demasiado conscientes del movimiento del planeta alrededor del Sol y mucho menos del movimiento del sistema solar alrededor de la galaxia. Así que si el observador queda dentro del marco de referencia inercial, para todos los efectos, él va a estar quieto y todos se van a mover alrededor de él. Pero si el observador queda fuera del marco de referencia, este ya no va a ser inercial, ya que va a tener un movimiento determinado. De esta manera, la primera ley de Newton se puede definir como que en ausencia de fuerzas externas y en un marco de referencia inercial, un objeto en el reposo permanece en el reposo y un objeto en un movimiento uniformemente rectilíneo permanece en movimiento uniformemente rectilíneo. Bien, eso es todo por el momento. Espero que les haya gustado y nos vemos para la próxima presentación donde analizaremos la segunda ley del movimiento.